Así se detiene. Mamá y papá supieron qué hacer. Hola, soy Dulce Galindo y hoy les doy la bienvenida a este episodio especial que estamos haciendo desde la exposición Infancias en Silencio en el Museo Memoria y Tolerancia. Una muestra que aborda un tema doloroso y urgente como lo es la violencia contra la infancia, como lo es el abuso sexual infantil, el grooming, la trata sexual. Y para aprovechar al máximo este espacio, contamos con la participación de Anaís Jurado, directora general del Museo Memoria y Tolerancia, quien con su experiencia en el ámbito empresarial, financiero, pues ha transformado espacios culturales como este en verdaderos motores de impacto positivo. También contamos con Ana Paola Ruiz, la maestra Ana Paola Ruiz, politóloga con 10 años de experiencia en materia de derechos humanos. Actualmente es directora de promoción en Fundación Freedom, una organización que también se dedica a prevenir y a combatir el abuso sexual infantil y la trata sexual infantil. Y pues para abrir esta conversación me gustaría mucho citar un texto del texto curatorial que tiene esta exposición Infancias en Silencio, y es esto. La sola mención de una exposición temporal sobre la violencia hacia infancias y adolescencias debería escandalizarnos y cuestionarnos sobre nuestro proceder como adultos y responsables de la formación de futuras generaciones. Anaís, cuéntanos un poquito todo el proceso para que esta exposición se hiciera posible y pues realmente, pues sí, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo estuvo el proyecto? Pues yo les diría que esta exhibición temporal ha sido de las exhibiciones más tardadas y difíciles de lograr concretar para el museo por lo difícil del tema. Realmente, y sin la colaboración con la Fundación Freedom, yo creo que no nos hubiésemos atrevido, porque realmente es la primera exhibición en México que existe de esta temática. Y al principio, pues nosotros tenemos un comité de emisión, tenemos que aprobar estas temáticas y muchos nos decían, ¿están locos? Nadie va a venir, o sea, está muy complicado el tema, ¿están seguros? Pero yo les diría que desde que conseguimos la autorización de hacer este proyecto, nos tardamos como 1 año y medio hasta finalmente poder inaugurar en junio de este año. Y también por eso, a diferencia de otras exhibiciones temporales que previamente teníamos de 4 meses, 6 meses, es una exhibición que si la visitan parece permanente. O sea, la calidad es de una exhibición que pues, puede estar muchos años y va a tener una duración de 1 año, hasta junio del próximo año. ¿Cuál es el reto, el temor a que no vinieran, a que no fuera...? Yo creo que el principal reto era abordar un tema tan tabú, tan complejo, y cómo encontrar la manera de transmitirlo de la manera correcta para un público tan amplio. Porque el objetivo principal también es la prevención. Entonces tienes que poder hablarle a jóvenes, a padres de familia, a cuidadores, a estudiantes, y sí se sentía como un desafío enorme. Era como, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Sobre todo porque nuestro museo, a pesar de que, y lo van a ver en la exhibición, a pesar de que tenemos muchos datos y cifras y datos concretos, nuestro propósito principal es crear conciencia, crear reflexión, hacer sentir al visitante. Entonces, eso era un desafío. Mientras más complejo el tema, pues esa dificultad es mayor, pero estamos sumamente satisfechos y con Freedom realmente sentimos que se logró ese objetivo. Ok, y una vez hecho, ¿qué significa para el Museo Memoria y Tolerancia, para todos los que colaboran, pues haberlo materializado? Pues estamos enormemente contentos porque al final del día es nuestra misión. O sea, nuestro objetivo principal en el museo es justo abordar estas temáticas difíciles, poner nuestro granito de arena para que este tipo de situaciones tan dolorosas y problemas tan grandes en México podamos nosotros poner de nuestra parte, creando conciencia, rompiendo esos tabús, logrando que tal vez un visitante que antes diría es que de esto no se puede hablar, ahora sí, y gracias a eso ofrecer herramientas y recursos para cada vez lograr prevenir
y atender esta situación tan dolorosa que vivimos en nuestro país y que también existe, pues, en el mundo. En el mundo. Sí. Justamente romper el silencio, ¿no? Este es el objetivo. Y cuéntanos, ¿cómo la gente que visita, primero, por qué es importante que acudan a esta exposición y cómo pueden hacerla, aprovechar al máximo? Recomendaciones para que la puedan disfrutar y se lleven el mensaje que realmente tiene que darles. Mi recomendación es que tienen que venir todos. Algo que para mí, que todavía no soy mamá, no soy docente, no soy cuidadora, yo decía, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué puedo hacer por este tema tan grande? Y la realidad es que hacer conciencia y aprender de esta realidad que para muchos era tan tabú y no se hablaba, nos cambia, nos ayuda a... Yo les diría hasta algo tan básico como darme cuenta si veo algo raro en los espacios públicos, en mi entorno, en mi trabajo, en donde sea. Y sobre todo también saber qué hacer si en algún momento me presento en una situación donde alguien rompe el silencio y me cuenta alguna situación de abuso infantil. Entonces, yo las herramientas concretas que recomendaría es: vengan con sus familias, vengan con sus hijos. Una de las cosas más maravillosas para mí desde que inauguró la exhibición ha sido ver a padres con sus hijos usando la exhibición como herramienta para hablar de estos temas. ¿Qué entendiste? ¿Qué opinas? Y temas que tal vez solos... ¿Cómo los empiezas a conversar? Y de la misma manera con los docentes que pueden traer a sus estudiantes y tienen toda esta red de apoyo, nuestros guías, para que puedan abordar todos estos temas. Entonces, mi recomendación es esa. O sea, si son padres, vengan con sus hijos. Si son docentes, traigan a sus estudiantes. Si no son ninguna de las dos, vengan con amigos, familia. Y realmente hay un poquito de todo para todos, ¿no? Tenemos experiencias inmersivas, tenemos videos, tenemos audios de sobrevivientes, testimonios muy poderosos. Entonces hemos tratado de abordar diferentes estrategias para que, ya si seas más visual, más auditivo, más somático, para todos los públicos pueda resonar el mensaje. ¿Y qué brinda el Museo Memoria y Tolerancia para las familias? Justamente un poquito la guía, esto puede hacerlo más, pues sí, sobre todo a veces cuando vamos a una exposición y vemos mucha información, como que nos saturamos en general, ¿no? O sea, no solo en esta. Y la guía posiblemente del museo pueda servir para que fluya también un poquito. Como pueden pedir o solicitar guía en el museo una vez que compran su boleto. ¿Qué costo tiene el boleto ahorita? Pues nos emociona anunciar que tenemos un costo simbólico de 20 pesos para entrar a la exhibición, y esto es para justo subsidiar poder tener un recorrido guiado con nuestros guías capacitados con las temáticas de la exhibición. Estamos por lanzar también próximamente audioguías para que en caso de que no hayas podido venir en un recorrido en grupo, puedas tener tu acompañamiento. Pues te damos el equipo y todo para poder hacer el recorrido. Y también tenemos incluso en los recorridos libres mediadores que en caso de cualquier apoyo, cualquier duda, cualquier necesidad, estamos a la orden para ayudar. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, también me gustaría preguntarte cómo concretamente suma. Dijiste algo que me pareció muy valioso, que es romper el hielo con tus hijos, ¿no? O sea, no sé cómo hablar del abuso sexual infantil o de todas estas problemáticas que hay. Y realmente aquí puede servir para romper el hielo y iniciar una conversación quizá pues más profunda y continua, porque sabemos que estos temas es algo que debes de hablar de manera continua, debe volverse parte de la familia, ¿no? La prevención. Y realmente en este sentido, ¿cómo apoya la prevención la exposición? Pues luego me encantaría que Ana complemente, pero tenemos muchísimas herramientas a lo largo de la exhibición, tanto para ir aprendiendo qué puedes hacer con el abismo digital y las redes sociales, cómo puedes hacer en los entornos pues, escolares. Ahorita estamos justo en un parque que representa espacios públicos. Tenemos un sinnúmero de
herramientas que se van acomodando a los distintos momentos en los cuales el abuso infantil puede ocurrir, pero también tenemos herramientas que te puedes llevar a tu casa y luego ver con calma. O sea, tenemos códigos QR, tenemos, por ejemplo, una colaboración con TikTok que nos dio sus TikTok tips, por así les llaman, y a medida que vas recorriendo la exhibición, te van dando ese apoyo de cómo puedes, por ejemplo, en redes sociales, que, como lo es TikTok, como padre, como docente, como adulto, prevenir situaciones que a veces se sienten tan alejadas o uno se siente tan impotente que no lo son y que cada vez hay más herramientas para tener parental control y para restringir el acceso al contenido que puede tener un joven. En fin, un sinnúmero de cosas que buscan que las herramientas no acaben solo en la exhibición, sino que te las puedas llevar y seguir profundizando. También para cerrar otra muy padre es que tenemos algunas actividades que también te puedes llevar, tanto si eres docente como si eres padre, para hacer con tus hijos, con tu aula, para justo abordar estos temas de una manera didáctica, práctica y accesible. Que esto es valiosísimo, porque hay veces que, o sea, todas las personas considero que cuando escuchamos estos temas queremos ayudar, pero a veces ayudamos con las herramientas que tenemos y a veces también no son como las mejores, ¿no? Entonces, valiosísimo que aquí están las herramientas, que este es el mensaje, que las hagan suyas una vez que vengan aquí, porque eso es lo más importante. Estamos avanzando en materia de leyes, en derechos humanos, pero es muy importante que como sociedad tomemos acción sobre este tipo de problemáticas y esta exposición pues es perfecta. Ya el hecho de venir aquí es tomar una iniciativa, es contribuir y pues llevar la protección a nuestros hogares, con nuestras hijas, hijos y pues con la niñez en general. En este sentido, en materia de derechos humanos, justo, Ana Paola, cuéntanos de qué manera a veces en casa y sin ser conscientes pues vulneramos los derechos de las infancias y de la adolescencia. Es una gran pregunta. Y algo que hace muy bien la exposición y que me encanta es que habla de un problema tan complejo y que a veces vemos tan grande, pero lo aterriza a nuestra realidad personal y nos habla de qué podemos ser nosotros en nuestro entorno más cercano. Y creo que tu pregunta va a eso, que en nuestros entornos más cercanos, ¿qué podemos hacer para cuidar las infancias, ¿no? Tenemos, en primer lugar, creo que hablar del buen trato. O sea, tenemos que ser adultos y cuidadores que tratemos bien a las infancias, que reconozcamos sus derechos. Y eso va en tanto la manera en que hablamos y que los tratamos y que los educamos, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Y en temas de factores de prevención en contra del abuso sexual, también la manera en que ellos están acostumbrados a ser tratados es bien importante. Es un factor protector. Un niño que ha sido criado con respeto por parte de sus cuidadores es un niño que va a identificar más fácilmente patrones de violencia o de abuso y nombrarlos, ¿no? Poderlos educar desde un lugar que son titulares de derechos, que ellos pueden decir que no, que ellos tienen una voz que importa, que su cuerpo es suyo, que nadie lo puede tocar, que no son propiedad de nadie. Estos son mensajes que desde chiquitos, desde su casa, tienen que estar recibiendo para vivir una vida más libre, ¿no? Y más segura, pero también que puedan identificar situaciones de riesgo. ¿Cuál es la realidad de México en este sentido? O sea, las infancias pues se llama objetivización, ¿no? O sea, los vemos de pronto como propiedad de las madres y los padres y ese ha sido un factor quizá para que pues se violente a las infancias. ¿México cómo está en este sentido en cuanto a la educación, las madres, los padres? Sí, a ver, las cifras hablando de violencia sexual son altísimas en México, ¿no? Se calcula que 1 de 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Y que alrededor del 85% de los abusadores es gente cercana a la familia, o sea, ya sea familiares o amigos o vecinos o algún docente, o sea, como alguien cercano a la víctima. Entonces, hablando de cómo estamos y qué estamos haciendo como sociedad, o sea, tenemos que empezar a hablar mucho más de estos temas. Tenemos que quitarnos el miedo, la pena de hablar acerca de la sexualidad, ¿no? De lo que se ve cómo se ve una sexualidad sana, cómo se ve un adulto seguro, qué es un adulto a quien tú le podrías pedir ayuda, cuáles son sus funciones. No hablamos mucho del adulto de confianza. Un adulto de confianza es alguien que tiene que cuidarte, protegerte, no lastimarte, creerte, contenerte, ¿no? O sea, que los niños empiecen desde muy chiquitos a entender quiénes son estas figuras que los deberían de cuidar, ¿no? Y muchas veces cuando
vivimos en un entorno violento desde casa, ahí se empiezan a ver muchos factores de riesgo, ¿no? Para sufrir un abuso posterior e incluso para ser enganchado para la trata, ¿no? Es muy fácil para un depredador entrar en un entorno donde un niño está viendo violencia, porque entonces se puede ganar su confianza fácilmente. Le puedo ofrecer una vida mejor, le puedo ofrecer un amor o una amistad que no tiene en casa y suplir esas necesidades, ¿no? Que después pues, usa con otro fin, ¿no? Especialmente en temas de explotación y abuso. Pero bueno, es bien importante desde casa justo hablar de cómo podemos ser cuidadores que protejan a la infancia desde la educación, desde el conocimiento, desde la información. Ok, y justamente esta cultura del silencio, el tema tabú, ¿no? Esto también pues, nos ha llevado, y el normalizar conductas, lo que decías, venimos aquí y de pronto decimos, esta conducta no era normal, o esto, pues sí, antes para mí pasaba pues, desapercibido. ¿De qué manera esto también vulnera, ¿no? O sea, ¿cómo se ha ido construyendo esta sociedad del tabú, de pues, normalizar las conductas, ¿no? Hay un testimonio padrísimo que está en la exposición que empieza con una mujer hablando de que su maestro le ponía un pedazo de Durex en la boca para callarla durante la clase, ¿no? Porque hablaba mucho. Y que aprendió desde muy chiquita a ser silenciada, o sea, que ella no debería de hablar. Y cuando vivió su proceso de abuso, pues se quedó callada, ¿no? Entonces hemos normalizado mucho callarnos, ¿no? Silenciar estas experiencias tan dolorosas que nos afectan profundamente porque no sabemos cómo hablar de ellas, no sabemos a quién pedirle ayuda, no sabemos cómo verbalizar estas situaciones de violencia. Entonces, es bien importante que empecemos a cambiar esa narrativa, que empecemos a dar otro tipo de mensajes. Creo que la expresión lo hace increíble y nos da muchas ideas también de cómo hablar, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que empezar a hablar, o sea, quitarnos estas ideas de que los niños son muy chiquitos, no entienden, estos conceptos son muy complejos, no tenemos que hablar desde muy pequeños porque además el abuso sexual en promedio empieza a partir de los 5 años. Entonces eso quiere decir que a los 5 años los niños están viviendo muchas veces violencia sexual. O sea, tenemos que llegar antes, tenemos que ayudarlos a entender antes cómo pedir ayuda, cuáles son sus partes privadas, qué es lo que nadie puede tocar, qué podrían hacer si se sienten incómodos, cómo identificar la incomodidad en su cuerpo. Entonces, entre más podemos hablar y normalizar, rompemos este silencio, ¿no? Estos mensajes de que no entienden o no pueden expresar, en fin. Entonces, bueno, creo que una de las cosas más importantes es normalizar hablar, ¿no? Y que ese sea un mensaje que ellos sepan que su voz es importante y que pueden pedir ayuda. Si tuviéramos que mencionar 5 derechos fundamentales de los niños a los que tendrían que tener acceso para prevenir o que estén más protegidos de la violencia sexual, ¿cuáles serían estos derechos que tenemos que procurarles? Ok. A ver, yo hablaría quizás pues el derecho un poco a un entorno seguro, ¿no? Como a un lugar en donde que esté libre de violencia. También a la información, porque creo que como cuidadores muchas veces somos nosotros quienes evitamos darles información que puede salvar su vida, ¿no? A una educación libre y segura, que también estemos nosotros vigilando que en las escuelas haya filtros, protocolos, que haya una manera en que puedan los directivos educar a sus docentes acerca de qué es el abuso sexual y cómo prevenirlo, ¿no? A vivir en una familia y en un entorno que justo los esté protegiendo de estos riesgos. Y creo que ahí es bien importante hablar de los cuidadores seguros, ¿no? Muchas veces los niños son... Cuando los cuidadores trabajamos, ¿no? Fuera de casa, delegamos el cuidado temporalmente en alguien más, ¿no? Y es bien importante nosotros investigar en quién estamos delegando ese cuidado, quiénes son, qué formación tienen, qué antecedentes tienen, cómo hacen sentir a los niños. O sea, hay mucho que podemos hacer acerca del cuidado, ¿no? Quién está cuidado temporalmente a los niños y a las niñas. Entonces, bueno, y como en general a una infancia, pues, con seguridad y integridad, ¿no? Donde haya adultos que los estén cuidando y velando por su protección. Ok, entonces sería el derecho a tener un espacio seguro. Así es. ¿Qué otro derecho podríamos procurarles? ¿El recibir educación sexual se puede considerar como un...? Totalmente. Y creo que en edades tempranas tenemos que hablar desde la prevención, ¿no? Quizás muchas veces lo que nosotros hemos encontrado es que les empiezan a hablar de temas de educación sexual hasta que ya están en primaria, ¿no? Pero de nuevo, aquí estamos hablando de prevención. Entonces aquí tenemos que hablar desde cómo es su cuerpo, cuáles son sus partes privadas, nombrarlas, saber quién puede o no revisarlos, por ejemplo, un médico, ¿no? Y con permiso de quién, de ellos y de sus cuidadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, que esta educación tiene que empezar desde mucho antes de donde estamos empezando actualmente.
Y como mamá, justamente, ¿qué te gustaría saber? Yo quería agregar un derecho adicional que a veces tal vez es más abstracto, pero algo que he aprendido mucho con esta exhibición es que todos los niños deben tener derecho a una voz, porque a veces los tratamos como es que no sabes, es que estás muy chico, es que no, entendiste mal, no, lo que estás diciendo no puede ser cierto. Y darles ese derecho a una voz y que no importa qué tan jóvenes sean, su voz es igual de válida que la de un adulto, la de un experto, la de su docente, quien sea, puede ayudar muchísimo a prevenir violencias irreversibles, ¿no? Y creo que de ahí parte poder no sentir culpa, poder sentirse escuchados, poder sentir que sí tienen el empoderamiento para que sean protegidos y que tengan todos los otros derechos que todas las infancias pues merecen desde el día 1. Justamente esto es, pues sí, la voz, ¿no? Muchas veces, bueno, la mayoría creo que en la actualidad crecimos así, o sea, los adultos saben más que tú, o sea, y aquí solamente sí me gustaría aclarar, porque a veces estas líneas, no sé, sí hay un claro poder, o sea, o un adulto sí tiene más información que un infante, pero no quiere decir que un infante no tenga la capacidad de entender, o sea, es diferente, ¿no? Claro. Que es tema, las asimetrías de poder, o sea, que ahí creo que es una línea muy delgada porque ejercemos el poder como adultos en ciertas circunstancias, que es lo que pasa con el abuso, pero sí dejar muy claro que somos acompañantes de las infancias. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan capacidad para ir creciendo y aprendiendo estos términos, ¿no? No es que tengamos, o no es que tengan alguna falta de entendimiento. Claro, y que ellos tienen enseñarles que tienen el poder de expresar lo que están sintiendo en este tema de prevención es bien importante. Ahorita lo que decía Anaís, ¿no? O sea, como que ellos sepan que tienen una voz que va a ser escuchada, pero además que ellos pueden expresar su incomodidad, por ejemplo, que algo no les gusta o que algo les hace sentir inseguro. En temas de prevención es de las cosas más importantes que podemos enseñar. 2 consejos para los papás, o sea, me gustaría que nos compartieran. En primera, algunos tips para, justo dijiste, hay madres, padres que tienen que trabajar y que tienen que delegar el cuidado a alguien más. ¿Cómo es una persona segura? O sea, más allá del abuso que es un riesgo inminente, pues hay otros riesgos, ¿no? O sea, ¿cómo catalogas a una persona cuando es segura para que pueda convivir con tu hijo o hija? Ok, de las primeras cosas que nosotros recomendamos siempre es revisar cómo se siente el niño o la niña con ese adulto, ¿no? Si es un lugar seguro para ellos, si es alguien con quien se sienten tranquilos, que les da paz, se divierten, se sienten contenidos, protegidos, cómo les habla, cómo los trata. Un adulto que no es seguro es alguien, por ejemplo, que va a estar buscando contacto físico inapropiado, ¿no? O innecesario, hacer cosquillas, tocarlos, pedirles guardar secretos. Entonces, un adulto seguro es lo opuesto a eso. Es alguien que va a respetar su voz, es alguien que les va a escuchar, que te va a contar a ti como cuidador primario, vamos a decir como mamá y papá, si algo está pasando en la vida de ese niño, algo que los está colocando en riesgo, ¿no? Un adulto inseguro es alguien que pues, quizás está buscando justo guardar como esta relación especial, ¿no? Darle como privilegios o tener secretos, o una dinámica como escondida que le pide guardar secretos y que busca constantemente hacer cosas solo con el niño, ¿no? Entonces hay ciertos focos rojos que nos pueden como ayudar a entender que es un adulto que no es seguro, pero también cuando nosotros vemos las interacciones que nos ayudan a nosotros y a nuestros hijos a sentir tranquilidad, es un adulto seguro. Ok, ¿alguna recomendación que te gustaría? ¿Algo? Pues son momentos muy sutiles, pero cuando tienes al niño emocionado de quedarse con ese cuidador o cuando regresa y lo ves bien, ya esa es una buena señal que aunque uno no puede estar ahí en persona con ese cuidador, puedes darte cuenta cómo está impactando a ese niño. Y viceversa, muchos de los casos que luego han tenido, pues que han sido víctimas de abuso, cuentan que pasaron de ser extrovertidos a tímidos o dejar un deporte que les apasionaba mucho porque pues, lo asocian con una situación traumática. Entonces, las señales ahí están y creo que a veces es el dedicarle esos pocos minutos que uno tiene en el antes y el después para hacer una radiografía y entender si ese niño estuvo en buenas manos o no.
justamente ese es el reto, ¿no? Porque cuando escuchamos las métricas y parece imposible prevenir el abuso sexual infantil o la violencia sexual digital, ¿ustedes consideran que es algo pues muy difícil o imposible de lograr? O sea, tener infancias seguras ante este tipo de delitos. Yo creo que cada vez estamos más informados y tenemos más herramientas para poder tomar mejores decisiones, que es lo que mejor podemos hacer como cuidadores. Y yo sí diría, ahorita también escuchando a Anaís, que confiemos muchísimo en nuestra propia intuición. O sea, como cuidadores, de verdad, nosotros podemos detectar situaciones que nos están generando algún tipo de incomodidad o que nos están detonando algún foco rojo, y de verdad hay que escuchar tanto el nuestro como el de nuestros hijos. Entonces, no creo que es imposible para nada crear infancias seguras, pero sí requiere presencia, tiempo, información, educación, tomarnos el tiempo de revisar los entornos en los que estamos dejando a nuestros hijos, hacer preguntas a los cuidadores, como a quienes están ayudándonos, ¿no? con esta crianza, y de verdad dedicarle mucho tiempo a esta relación que tenemos con nuestros hijos, también para crear un espacio seguro por si necesitan pedirnos ayuda o nos tienen que contar de alguna situación que haya sucedido y que necesitan contarnos, y nosotros tenemos que ser activos en la escucha, activos en la prevención, activos en la contención cuando es necesario. Muchísimas gracias. Y pues estamos llegando ya al final del podcast, de este episodio especial. Muchísimas gracias por compartir toda la información valiosísima a ambas. Les propongo que nos despidamos con un consejo, una recomendación, una reflexión dirigido hacia las madres, los padres y las personas en general, o sea, la población en general, para sumar al tema del abuso sexual infantil, del grooming, de la trata sexual. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Pues de mi lado, yo creo que reforzarles que no están solos. Algo que hemos reforzado mucho en esta exhibición es que cuidar de nuestras infancias es responsabilidad de todos como sociedad, y este tipo de exhibiciones e iniciativas son para ustedes y para recordarles eso. No están solos, y todos desde nuestra cancha pues estamos comprometidos en ayudar a tener infancias cada vez más seguras y lograr prevenir cada vez más, romper tabús, y que pues tengamos cada vez más un México más seguro para nuestros jóvenes. Yo les diría, pues nada más para englobar, que la violencia sexual infantil es de las experiencias adversas más impactantes a lo largo de la vida de una persona. Entonces, si nosotros podemos intervenir a tiempo, si podemos actuar a tiempo, si podemos prevenir, contener, informar, estamos cambiando no una, sino muchísimas vidas, ¿no? Entonces, hagamos, como dijo Anaís, este tema nuestro, porque todos tenemos algo que podemos hacer para crear infancias más seguras. Y por favor, vengan a visitar la exposición, infórmense, acérquense de herramientas y hablen en familia, porque eso es de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestro círculo más cercano. Romper el silencio en familia sobre este tema. Es mejor hablarlo a tiempo que no hablarlo, ¿no? Así es. Ese es el mensaje. Redes sociales que les gustaría que las personas siguieran para tener más información, orientación. Pues de nuestro lado, en pues las redes del Museo de Memoria y Tolerancia, pues estamos en Instagram, TikTok, Facebook, pues siempre estamos cada vez compartiendo parte de estos contenidos también de manera digital, así que por favor pues síganos, y siempre tienen recursos que constantemente estamos actualizando para que la exhibición no solo viva en el espacio físico, sino también en el digital. Y nosotros nos pueden encontrar en Fundación Freedom, en Instagram, en Facebook, fundacionfreedom.mx, con nuestra página, y ahí estamos subiendo constantemente mucha información justamente para cuidadores y también sobre la exposición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al Museo Memoria Tolerancia por abrirnos las puertas para hacer este episodio especial. Gracias a todo el equipo de Heraldo Podcast por hacer posible también este episodio. Por favor, los invitamos a compartir este podcast, a escucharlo, este episodio, a venir a la exposición Infancias en Silencio, a hablar en familia y sobre todo a reflexionar qué es lo que podemos hacer de manera individual para sumar a esta problemática
que en unión se puede resolver, no es imposible y estamos avanzando. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @elheraldopodcast, en Facebook como El Heraldo Podcast, con el hashtag Así se detiene. Yo soy Dulce Galindo y Así se detiene es una producción de Heraldo Podcast. Si quieres conocer las herramientas necesarias para prevenir y enfrentar este problema, no dejes de escucharnos.